Me estaba arreglando para la cena del domingo en casa de mi hijo cuando mi abogado me envió un mensaje. Llámame ahora mismo, no vayas. Lo que había descubierto sobre el plan de mi nuera y mi hijo cambió todo para siempre. Mi mano temblaba sosteniendo la rasuradora eléctrica cuando la pantalla de mi celular se iluminó. Era domingo, 4:30 de la tarde. Había escogido mi guayabera azul marino, esa que mi esposa Lupita siempre decía que me hacía ver distinguido, y estaba terminando de arreglarme. La loción para después de afeitar aún fresca en mi rostro cuando leí el mensaje que haría que mi mundo se derrumbara. Don Roberto, llámeme ahora mismo, urgente, no vaya a esa cena. El licenciado Herrera nunca usaba mayúsculas, nunca me mandaba mensajes los domingos. Mi corazón se aceleró de una forma que no había sentido desde el día que Lupita tuvo su primer derrame cerebral hace 6 años. Marqué con los dedos helados. Contestó al primer timbre. Don Roberto, ¿está solo en su casa? Su voz cargaba algo que me asustó más que todo, lástima. Sí, licenciado Herrera, ¿qué pasó? Me senté al borde de la cama porque mis piernas ya no me sostenían bien. Don Roberto, descubrí algo grave, muy grave, relacionado con Miguel y Valeria. Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. Déjenme explicarles quién es el licenciado Herrera y por qué se estaba metiendo en mi vida. Hace 3 meses, después de cumplir 70 años, decidí finalmente organizar mi testamento. Soy viudo. Tengo un patrimonio que construí con mi difunta esposa Guadalupe, 3 farmacias en las colonias buenas de Guadalajara, 2 departamentos que rentamos, la casa donde vivo y ahorros de 4.200.000 pesos. No soy millonario, pero no necesito pedirle nada a nadie. El licenciado Herrera es abogado especializado en sucesiones. Él se encargó de todo cuando Lupita falleció. Hombre serio, meticuloso, de esos que no hablan por hablar. Y ahora estaba al otro lado del teléfono diciéndome que no fuera a cenar a casa de mi único hijo. Recuerda que me pidió revisar todos sus documentos antes de finalizar el testamento. Continuó con la voz controlada pero tensa. Encontré irregularidades serias. Alguien abrió una empresa usando sus datos. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo que licenciado? ¿Qué empresa? Una sociedad de consultoría creada hace 8 meses. Según los documentos que pude consultar, usted aparece como socio inversionista con firma certificada ante notario. Yo nunca firmé nada de eso. Nunca. Lo sé, don Roberto. Por eso le estoy llamando. Esa empresa tiene deudas. 1.600.000 pesos de pasivos voluntarios que van a caer sobre los socios. Y uno de los socios principales es... Hizo una pausa dolorosa, su hijo Miguel y su esposa Valeria. El mundo se detuvo. En ese momento, con la rasuradora todavía en la mano y la guayabera azul marino que había escogido con tanto cuidado, entendí que la cena del domingo no era una reunión familiar, era una trampa, y yo casi caía de cabeza en ella. Si quieren saber cómo termina esta historia, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y activen la campanita para no perderse ningún detalle de este recorrido, porque lo que viene nadie estaba preparado para enfrentarlo. Necesitan entender quién soy antes de continuar, porque lo que hicieron Miguel y Valeria no fue solo robarme dinero, fue intentar borrar todo lo que construí con mis propias manos. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 70 años y cada arruga en mi cara cuenta una historia de lucha. Nací en una familia humilde de Tlaquepaque, hijo de albañil y costurera, estudié farmacia trabajando de día como enfermero. Conocí a Lupita en la facultad. Ella tenía 5 años menos que yo, ya estaba titulada, soñaba con tener su propio negocio. Nos casamos en Yo tenía 23 años y muchas ganas de salir adelante. La primera farmacia la abrimos en un local pequeñito en la colonia americana de Guadalajara. Yo preparaba las recetas, Lupita se encargaba de la parte comercial. Trabajábamos 14 horas al día. Miguel nació ese mismo año y yo lo arrullaba en su cunita improvisada en la trastienda mientras preparaba medicamentos. Fueron años difíciles, pero crecimos. En 1995 abrimos la segunda sucursal. Lupita siempre decía, Roberto, no estamos construyendo un negocio, estamos construyendo una herencia para Miguel, y yo lo creía con cada fibra de mi ser. Cuando Lupita tuvo su primer derrame en 2017, asumí todo solo.
las farmacias, los empleados, los proveedores, las cuentas. Ella estuvo 2 años en cama antes de partir. 2 años donde fui esposo, enfermero y empresario al mismo tiempo. Miguel ya era adulto, trabajaba como ejecutivo en Banamex y rara vez aparecía para ayudar. Pero nunca reclamé, nunca le reproché nada, porque era mi hijo y pensaba que tenía su propia vida que atender. Después de la muerte de Lupita en 2019, vendí una de las farmacias, no por necesidad, sino porque estaba cansado. 64 años, viudo reciente, necesitaba respirar. Con el dinero de la venta compré los 2 departamentos que rento hoy. Ingreso pasivo de 28,000 pesos mensuales. Las otras 2 farmacias siguen funcionando, manejadas por empleados de confianza. Me dan una ganancia neta de unos 70,000 pesos al mes. No soy rico, pero soy independiente, y esa independencia me costó 40 años de trabajo sin descanso. La casa donde vivo es amplia, en una colonia tranquila de Zapopan. 3 recámaras, un jardín que cuido yo mismo, una sala donde todavía está el sillón favorito de Lupita. No quise deshacerme de él. A veces me siento ahí y siento como si ella todavía estuviera conmigo, aconsejándome. Miguel es mi hijo único y siempre fue mi debilidad. Se formó en administración, construyó su carrera en Banamex y llegó a ser director de sucursal a los 36 años. Siempre fue responsable, serio, educado, un hijo del que cualquier padre estaría orgulloso. Hasta que Valeria entró en su vida. Se conocieron hace 4 años, en 2021. Ella trabajaba como agente inmobiliaria. Tenía 30 años, 8 años menor que Miguel. Bonita, güera de cabello liso y largo, siempre maquillada, siempre con ropa de marca, sonrisa amplia, voz dulce, esa manera de hacer que todos se sintieran especiales. Me cayó bien al principio, pensé que finalmente mi hijo había encontrado a alguien que lo hacía feliz. Se casaron en 2000, boda pequeña pero elegante en el templo expiatorio. Yo pagué la mitad de los gastos, 190,000 pesos. Valeria lloró en mi hombro, diciendo que yo era el suegro que siempre había soñado tener. Ahora sé que eran lágrimas de cocodrilo. Las primeras señales comenzaron de manera sutil. Valeria siempre comentaba sobre mis objetos de valor cuando venía de visita. El reloj de oro que perteneció a mi padre, la platería antigua que heredé de mi abuela, los cuadros que decoran la sala. Y luego vinieron las peticiones, siempre delicadas, siempre bien justificadas. Suegrito, tenemos una oportunidad increíble de inversión. Podría prestarnos 70,000 pesos, se los devolvemos en 3 meses. Presté, nunca vi el color de ese dinero, pero lo peor aún estaba por venir. Y cuando el licenciado Herrera terminó de contarme todo por teléfono ese domingo fatídico, me di cuenta de que no había sido solo ingenuo, había sido completamente ciego. ¿Conocen esa sensación cuando miran hacia atrás y se dan cuenta de que todas las señales estaban ahí, gritando frente a sus caras, pero escogieron no ver? Exactamente eso sentí mientras el licenciado Herrera hablaba por teléfono, porque la verdad es que Valeria venía preparando el terreno desde hace mucho tiempo. Y yo, cegado por el amor a mi hijo, dejé que sucediera. Después de esos 70,000 pesos, las cosas empezaron a cambiar. Miguel comenzó a visitarme menos seguido. Antes venía todos los domingos a comer conmigo. Platicábamos por horas. Me contaba del trabajo, de los proyectos, de la vida, pero después de la boda, las visitas se fueron espaciando. Papá, estamos arreglando el departamento nuevo. Papá, Valeria no se siente bien. Papá, tenemos mucho trabajo. Siempre una excusa diferente. Y yo, que nunca quise ser ese padre asfixiante, aceptaba todo sin cuestionar. Valeria empezó a llamarme más seguido. Al principio pensé que era para compensar la ausencia de Miguel. Pensé que estaba intentando crear un vínculo conmigo. Conversaciones largas sobre tonterías, sobre decoración, sobre sus amigas. Yo escuchaba todo con paciencia, contento de tener una nuera que se preocupaba por mí, pero siempre, las conversaciones terminaban de la misma forma. Suegrito, ¿ya pensó en viajar más, disfrutar la vida? Tanto que trabajó. ¿Esas farmacias no son una carga? Tanta responsabilidad a su edad.
¿No cree que ya es tiempo de desacelerar, de vender algunas propiedades, de invertir en algo más tranquilo? Plantaba las semillas con cuidado, nunca directa. Siempre lanzaba la idea al aire y la dejaba fermentar. Y luego vino el episodio del reloj, el reloj de oro de mi difunto padre. Una pieza hermosa, delicada, con mecanismo suizo. No vale una fortuna en dinero, pero vale todo en sentimiento. Era la pieza que papá usaba todos los días, y cuando murió me la dejó con una nota, para Roberto, que me cuidó como nadie. Valeria vio el reloj durante una visita y quedó hipnotizada. Suegrito, qué reloj tan maravilloso, es una antigüedad. Le conté la historia con cariño. Ella escuchó atenta, con esa sonrisa que todavía no sabía descifrar. 3 semanas después me llamó. Roberto, tengo un evento importante de la inmobiliaria, una gala con inversionistas. ¿Puedo pedirle un favor enorme? Me presta el reloj de su papá. Solo por una noche, prometo cuidarlo como si fuera mío. Dudé, ese reloj no debía salir de mi muñeca, pero ella insistió, dijo que serían solo unas horas, que me dejaría fotografiarla usándolo para que viera qué bonito se veía. Presté. Fue hace 6 meses, nunca volví a ver ese reloj. Cada vez que tocaba el tema, Valeria tenía una excusa diferente. Ay, suegrito, está en la caja fuerte del banco. Me da miedo sacarlo a la calle. Estoy esperando llevarlo al relojero para una limpieza antes de regresárselo. Ay, recuérdeme la próxima vez, siempre se me olvida traerlo. Miguel, cuando hablaba con él, solo suspiraba. Papá, no hagas drama por un reloj. Valeria te lo va a regresar. Drama, llamó a mi dolor un drama. También hubo una cena hace 2 meses que ahora cobra todo su sentido. Me invitaron a comer a un restaurante elegante en Andares. Yo pagué la cuenta, 1,800 pesos, porque Miguel dijo que andaba apretado a fin de mes. Durante el postre, Valeria sacó el tema a relucir. Roberto, Miguel y yo estábamos platicando. ¿Ha escuchado sobre la donación de bienes en vida? Es una estrategia inteligente para evitar impuestos futuros. Mi estómago se revolvió, pero ella continuó tranquila, como quien habla del clima. Mucha gente lo hace. Usted reparte los bienes mientras todavía está vivo. Se queda con el usufructo, y cuando llegue el momento, que esperamos sea en mucho tiempo, no hay burocracia, no hay sucesión complicada. Miguel asentía pero evitaba mi mirada. Voy a pensarlo, fue todo lo que logré decir. Valeria sonrió. Esa sonrisa de alguien que sabe que plantó una semilla más. Sus visitas se volvieron aún más raras después de esa cena. Y cuando ocurrían, Miguel estaba diferente. Más seco, más distante, como si yo fuera un peso, una obligación, y no su padre. Empecé a dormir mal. Me despertaba en la madrugada con una opresión en el pecho, sin entender bien qué pasaba. Lupita siempre decía que yo tenía un sexto sentido para la gente falsa. Roberto, tú sientes cuando algo no anda bien, y todo andaba mal, solo que no quería admitirlo, porque admitir significaría aceptar que mi hijo, el niño que arrullé en la trastienda de la farmacia, que crié solo durante los últimos años de enfermedad de su madre, estaba planeando algo contra mí. Hasta ese domingo, hasta esa llamada telefónica que me heló la sangre, hasta que el licenciado Herrera dijo las palabras que nunca imaginé escuchar. Don Roberto, falsificaron su firma, y la cena de hoy era para hacerle firmar un poder notarial, un poder que les daría control total de sus bienes. Suscríbanse al canal para no perderse la siguiente parte de esta historia, porque lo que descubrí después me hizo entender que mi hijo y mi nuera habían planeado todo con una frialdad que todavía me cuesta creer. Licenciado, repita eso lentamente. Mi voz salió temblorosa, casi inaudible. El licenciado Herrera respiró profundo del otro lado de la línea. Escuché el ruido de papeles que se movían. Don Roberto, se lo voy a explicar todo con calma, pero necesito que esté sentado. Está sentado, ya lo estaba. Mis piernas no me sostendrían de pie para escuchar lo que vendría. Hace 8 meses, en marzo de este año, se abrió una empresa llamada RM Consultores y Asociados S.A.D.C.V. Los socios mayoritarios son Miguel Mendoza Ruiz y Valeria Ruiz de Mendoza. Hasta ahí, nada grave.
El problema es que en los documentos de constitución usted aparece como inversionista con un aporte inicial de 950,000 pesos. Mi corazón se aceleró. Yo nunca invertí nada, nunca firmé nada. Lo sé, don Roberto, por eso le estoy llamando. Cuando fui a hacer la revisión completa de sus documentos para el testamento, encontré esta empresa vinculada a su RFC. Investigué. La firma que está en los estatutos fue certificada ante notario, pero hizo una pausa pesada. No fue usted quien firmó. Sentí náuseas. ¿Cómo lograron eso? La falsificación de firmas es más común de lo que se piensa, especialmente en casos de familia. Debieron usar algún documento suyo, quizás un poder viejo, un cheque, cualquier cosa con su firma real, y un falsificador competente logra replicarla. El notario no puede saber si es legítima cuando los documentos parecen estar en orden. Mi mente giraba. ¿Cuándo le di un documento a Miguel? ¿Cuántas veces firmé papeles sin leer bien porque él decía, es solo un trámite, papá? El licenciado Herrera continuó y cada palabra era como un golpe en el estómago. La empresa está registrada desde hace 8 meses, pero empezó a acumular deudas hace 5 meses. 1,600,000 pesos de pasivos con proveedores fantasma, facturas falsas. Es un montaje bien hecho, don Roberto. Crearon deudas voluntarias que van a caer sobre los socios de la empresa, y como usted aparece como inversionista, van a exigir que pague. Y si no lo hago, entonces los acreedores pueden embargar sus bienes personales. La casa, los departamentos, los ahorros, todo. Cerré los ojos con fuerza. La habitación daba vueltas. Pero hay algo peor. El licenciado Herrera continuó y yo no sabía cómo algo podía ser peor que esto. Logré acceder al historial de la empresa a través de un contacto en el SAT. Esta no es la primera vez que Valeria hace esto. Mi sangre se heló. ¿Cómo? Valeria Ruiz estuvo casada antes con un empresario de Monterrey llamado Héctor Salinas. Él tenía 60 años cuando se casaron. Ella tenía 25. 3 años después del matrimonio, él lo perdió todo. Una empresa fantasma, deudas inexplicables, bienes embargados. Héctor tuvo un derrame cerebral 2 meses después de perder la casa donde vivía. Murió 6 meses más tarde. Valeria desapareció con la herencia que quedó, un departamento pequeño y unos 400,000 pesos. Quise vomitar, y Miguel lo sabe. No puedo asegurarlo, don Roberto, pero sé que está profundamente involucrado. Los dos abrieron una cuenta bancaria conjunta de la empresa. Los dos firman documentos. Su hijo no es víctima aquí, es cómplice. La palabra cómplice resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Mi hijo, mi único hijo, el que cargué en mis brazos, al que enseñé a caminar, al que sostuve solo cuando su madre cayó enferma, me estaba robando. ¿Y la cena de hoy, licenciado? ¿Qué tiene que ver? Conseguí información por una colega que trabaja en la misma notaría. El viernes, Miguel estuvo ahí preguntando por poderes amplios. Poderes que dan facultades ilimitadas al apoderado para vender bienes, mover cuentas, tomar decisiones financieras a nombre de otra persona. Mi respiración se detuvo. La colega lo encontró raro y me llamó porque recordaba que yo me encargo de sus intereses. Dijo que Miguel parecía ansioso. Preguntó si el documento podía firmarse en un ambiente familiar, sin presencia de testigos extraños. Ella le explicó que no, que un poder debe hacerse ante notario. Pero igual van a intentar que yo firme en su casa, completé con la voz ronca, y luego llevan el papel con su firma y hacen la certificación por similitud en otra notaría usando documentos falsos, o simplemente usan la firma para otros fines. Don Roberto, si firma cualquier papel hoy, tendrán acceso a todo, y no habrá vuelta atrás. El silencio que siguió era ensordecedor. Miré el espejo de la recámara. El hombre que me devolvía la mirada estaba pálido, con los ojos desorbitados, sosteniendo una rasuradora olvidada en la mano. Me había arreglado para una cena familiar. Había escogido mi mejor guayabera porque quería darle gusto a mi hijo. Me había arreglado las uñas el viernes pensando que era un gesto de cariño. Y él estaba preparando una trampa. Licenciado, ¿qué hago ahora? Su voz se volvió firme, casi paternal. Ahora, don Roberto, no va a esa cena, va a inventar cualquier excusa, un dolor de cabeza,
un malestar, lo que sea. Mañana en la mañana viene a mi despacho. Vamos a presentar acciones legales de inmediato. Vamos a probar la falsificación, anular su participación en esa empresa y demandarlos a los dos por fraude y falsificación de documentos. Lágrimas empezaron a rodar por mi cara, nublando mi vista. Mi hijo licenciado. Mi hijo, lo sé, don Roberto, lo sé, pero ahora debe protegerse. Prométame que no irá a esa cena. Lo prometo. Colgué el teléfono y me quedé sentado al borde de la cama, sosteniendo el celular con ambas manos. La guayabera azul marino de repente parecía demasiado pesada, la loción nauseabunda. Me levanté, fui al baño y me lavé la cara. El agua fría mezclada con las lágrimas se llevó todo por el drenaje. Miré mi reflejo, un hombre de 70 años traicionado por su propia sangre. Tomé el teléfono. Miguel ya había enviado 2 mensajes. Papá, ¿ya vienes? Valeria hizo ese pozole que te encanta. Papá, si algo anda mal, avísame. Besos. Leí esas palabras y algo dentro de mí se rompió. No tristeza, rabia, rabia de haber sido tan ingenuo, rabia de haber confiado ciegamente, rabia de haber ignorado todas las señales porque no quería ver la verdad. Escribí la respuesta con los dedos todavía temblando. Hijo, no voy a poder ir. Tengo una migraña terrible. Perdón, nos vemos otro día. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado desesperada. Papá, tómate una pastilla y ven. Es importante. Necesitamos hablarte de algo. ¿De un poder notarial? ¿De robarme todo lo que me costó toda una vida construir? No puedo, hijo. Otro día hablamos. No hubo más respuestas. Me quité la guayabera azul marino y me puse una pijama vieja y cómoda. Me senté en el sillón de Lupita, el mismo donde ella leía el periódico los domingos. Y ahí, en ese silencio pesado de la casa vacía, tomé una decisión. No solo me iba a defender, iba a contraatacar. Si esta historia les llega al corazón, suscríbanse a los consejos del abuelo y activen la campanita para no perderse nada. ¿Y ustedes desde dónde están viendo este video? Escriban su ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde está la gente que como yo cree que la dignidad no se negocia. Pasé toda la noche despierto. No pude comer, no pude ver televisión, no pude hacer absolutamente nada más que quedarme sentado en ese sillón, mirando al vacío mientras mi cabeza daba vueltas sin parar. La casa estaba demasiado silenciosa, el tipo de silencio que duele, que pesa sobre los hombros como una piedra. Cada rincón de esa sala me recordaba algo, el librero donde Miguel guardaba sus libros de la escuela, la marca en la pared donde medía su estatura cada cumpleaños, la foto de su graduación en la universidad con esa sonrisa amplia y orgullosa. Me levanté y fui hasta el portarretratos. Lo tomé con cuidado, como si fuera a quemarme las manos. Miguel tenía 23 años en esa imagen, birrete en la cabeza, título en las manos, abrazado conmigo y con su madre. Lupita todavía estaba sana, fuerte, sonriendo a su manera, y yo estaba radiante porque mi hijo se había graduado, porque habíamos ganado juntos. Recuerdo como si fuera ayer. Trabajé turnos dobles en la farmacia para pagar la colegiatura de la universidad privada. Miguel quería estudiar en la mejor, y yo hice que pasara. Vendí el carro que tenía en aquel entonces, un Turú que adoraba, para pagar el último semestre cuando faltó el dinero. Nunca me quejé, nunca dije me debes esto, porque era mi hijo y los padres hacen eso. Nos sacrificamos sin esperar nada a cambio más que verlos felices. Pero ahora, mirando esa foto, solo podía pensar en una cosa: ¿dónde fallé? Regresé el marco a su lugar y caminé hasta el cuarto de visitas, el cuarto que era de Miguel cuando vivía aquí. Abrí la puerta despacio. Todavía está la cama individual, el ropero con algo de ropa vieja de él, el escritorio donde estudiaba para el bachillerato. Me senté en la cama y hundí mi cara entre mis manos. Lloré como no lloraba desde el funeral de Lupita. Pero eran lágrimas diferentes. No era el duelo de perder a alguien que murió. Era el duelo de perder a alguien que todavía estaba vivo pero que ya no reconocía, porque el Miguel que yo conocía, el niño que me abrazaba cuando llegaba cansado del trabajo, que me llamaba solo para decir te quiero papá, que lloró en mis brazos el día que murió su madre, ese Miguel había desaparecido.
En su lugar había un hombre que falsificó mi firma, que creó una empresa fantasma, que planeó una trampa para hacerme firmar documentos y perderlo todo. ¿Cómo? ¿Cómo un hijo le hace eso a su propio padre? Me levanté y abrí el ropero. Ahí al fondo, guardadas en una caja de zapatos, había un montón de cartitas que Miguel me había escrito a lo largo de los años. Día del padre, cumpleaños, fechas random. Tomé una al azar. Era del Día del Padre de 2009. Él tenía 24 años. Papá, gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por trabajar tanto para darme todo lo que necesité. Un día te voy a devolver todo esto. Te quiero más que a nada. Tu hijo Miguel, devolver, dijo que me iba a devolver, y me devolvió, robándome. Las lágrimas volvieron más fuertes. Rompí la carta. Luego rompí otra y otra hasta que había pedazos de papel regados en el piso y mis manos temblaban de rabia. Rabia, tristeza, vergüenza, todo mezclado en un nudo en la garganta que no bajaba. Miré al techo y hablé solo, como si Lupita pudiera escucharme desde algún lugar. ¿Ves esto? ¿Ves en qué se convirtió nuestro hijo? Trabajamos tanto, ¿para qué? Pero Lupita no estaba ahí y yo tenía que lidiar con esto solo. Regresé a la sala y tomé el teléfono. Abrí los mensajes de Miguel. Retrocedí, leyendo las conversaciones de los últimos meses, y cada mensaje que releía ahora tomaba un nuevo significado. Papá, no olvides guardar ese documento que te pedí. ¿Qué documento? Ya había usado mi firma antes. Papá, Valeria platicaba que estaría bien que conocieras a su contador. Está especializado en administración de patrimonio. Contador, por supuesto, otra pieza del rompecabezas. Papá, me tienes confianza, ¿verdad? Ese mensaje de hace 3 semanas, y ahora entendía. Estaba probando, preparando el terreno. Aventé el teléfono al sillón y me levanté. No iba a poder dormir. No iba a poder descansar hasta que hiciera algo. ¿Pero qué hacer? Llamar a la policía, confrontarlo directamente, hacer como si no supiera nada. Fui a la cocina e hice un té de manzanilla. Mis manos todavía temblaban sosteniendo la taza. Me senté a la mesa, la misma mesa donde Miguel desayunaba antes de ir a la escuela, donde hacía su tarea, donde platicábamos de la vida, y ahí en ese silencio del amanecer, con una taza de té enfriándose entre mis manos, tuve una claridad dolorosa. Había criado a Miguel para ser fuerte, trabajador, honesto. Le di todo lo que necesitó y muchas cosas que no necesitó. Siempre lo prioricé por encima de mí, siempre. Y de alguna manera, en ese proceso, lo convertí en alguien que piensa que merece todo sin esfuerzo, que cree que mi patrimonio le pertenece por derecho, que piensa que puede manipularme porque siempre fui el papá que no niega nada. O quizás no era mi culpa, quizás era Valeria envenenándolo poco a poco, mostrándole un camino más fácil, despertando una codicia que ya estaba ahí dormida. No importaba, el resultado era el mismo. Mi hijo me había traicionado de la peor forma posible, no con violencia, no con palabras duras, sino con una sonrisa en la cara, una invitación a cenar y un cuchillo escondido atrás. Terminé el té ya frío. El reloj de pared marcaba las 4:30 de la mañana. En unas horas saldría el sol, y cuando saliera el sol, yo debía estar listo, porque llorar no iba a cambiar nada. Lamentarse no iba a traer a mi hijo de vuelta. Él había tomado su decisión, y ahora yo debía tomar la mía. Me levanté de la mesa con las piernas todavía débiles, pero con algo nuevo creciendo en mi pecho. Ya no era solo dolor, era determinación. Él pensaba que yo era débil, que era demasiado viejo para reaccionar, que el amor de padre me haría aceptar cualquier cosa. Se equivocaron. Entré al baño, me lavé la cara y arreglé mi cabello. Miré el espejo y vi a un hombre diferente al que se arreglaba para la cena ayer en la tarde. Los ojos estaban rojos pero firmes. La boca, una línea recta de decisión. Se acabaron las lágrimas. Le dije a mi reflejo, ahora es guerra. Y sabía exactamente por dónde empezar. Lunes, 8 de la mañana, estaba en la puerta del despacho del licenciado Herrera antes de que él llegara. Me vio sentado en el pasillo, me estrechó la mano con firmeza y dijo solamente, vamos a resolver esto.
Entramos a su oficina, un espacio sobrio con libreros llenos de códigos jurídicos, un escritorio de madera oscura y olor a café recién hecho. Me sirvió una taza sin preguntarme si quería. Sabía que la necesitaba. Don Roberto, antes que nada, ¿cómo se encuentra? Vivo, respondí, y era verdad. Después de esa noche en vela, después de todas las lágrimas, me había levantado diferente, más lúcido, más fuerte, listo para actuar. Entonces, vamos a lo que importa. El licenciado Herrera abrió una carpeta gruesa sobre el escritorio. Conseguí más información sobre RM Consultores. La situación es peor de lo que imaginábamos, pero también tenemos municiones para contraatacar. Giró la computadora hacia mí. En la pantalla, una serie de documentos, estatutos de la empresa, facturas, extractos bancarios. La empresa se registró con un capital social de 2.350.000 pesos, 950.000 declarados como su inversión y 1.400.000 divididos entre Miguel y Valeria. Pero aquí está el detalle interesante. Señaló una línea específica. Ese 1.400.000 que ellos declararon nunca entró a la cuenta de la empresa. Todo es ficticio. Y los 950.000 que supuestamente yo invertí, ficticio también. La empresa no tiene dinero real, don Roberto, solo tiene deudas. Deudas creadas voluntariamente con proveedores que probablemente ni siquiera existen. Es un montaje clásico, montar la empresa, crear pasivos falsos, accionar a los socios. Como usted aparece como inversionista, sería responsable de pagar. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero mantuve la voz calmada. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos en 3 frentes. Primero, acción judicial para anular su participación en la empresa probando la falsificación de firma. Segundo, peritaje grafológico de los documentos. Tercero, juicio penal contra ambos por fraude, falsificación de documentos e intento de estafa. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Pero antes de eso debo sugerirle algo que puede ser incómodo. Hable. Necesitamos más pruebas concretas de sus intenciones. Y para eso sugiero contratar a un detective privado, alguien que pueda documentar encuentros, conversaciones, movimientos financieros. Entre más pruebas tengamos, más sólido será nuestro caso. No dudé ni un segundo. Contrátelo. El licenciado Herrera tomó el teléfono e hizo una llamada. Habló bajo, profesional. Cuando colgó, anotó un nombre en un papel y me lo pasó. Carlos Moreno es el mejor detective que conozco. Discreto, efectivo. Va a empezar hoy mismo. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Y respecto a mis bienes, pueden intentar algo durante este tiempo. Ya tomé la libertad de registrar una notificación extrajudicial bloqueando cualquier intento de transferencia de propiedad de sus inmuebles. También aconsejé a su banco que exija su presencia física para cualquier movimiento arriba de 5.000 pesos. Nadie toca su patrimonio sin que usted autorice personalmente. Respiré aliviado, al menos eso estaba protegido. Y ahora, don Roberto, hay otra cosa que debemos considerar. El licenciado Herrera cruzó los dedos sobre el escritorio. ¿Cómo va a actuar con Miguel y Valeria? Se van a dar cuenta de que algo anda mal cuando no aparezca, cuando no responda al contacto. Necesitamos una estrategia. Reflexioné un momento. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Voy a hacer exactamente lo que esperan de mí. ¿Cómo así? Voy a ser el papá ingenuo, el viejito crédulo. Voy a contestar las llamadas. Voy a ser amable. Voy a hacer como si no supiera nada. Mientras tanto, reunimos las pruebas. Una sonrisa discreta apareció en el rostro del abogado. ¿Está seguro? Va a ser difícil fingir normalidad. Licenciado, yo crié a ese niño. Si hay alguien que sabe cómo actuar para él, soy yo. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos, un plan trazado y un nombre anotado. Carlos Moreno. Lo llamé en cuanto subí al carro. Carlos, me llamo Roberto Mendoza. El licenciado Herrera me dio sus datos. La voz del otro lado era grave, objetiva. Don Roberto, ya estoy al tanto del caso. Necesito que me dé todos los detalles. Dirección, rutina, placas del carro, horarios. Entre más información tenga, mejor.
Pasé los siguientes 20 minutos contándole todo: el departamento donde vivían Miguel y Valeria, un edificio en la colonia del Valle, el banco donde Miguel trabajaba, su carro, un Jetta gris, los lugares que frecuentaba. Déjemelo a mí, en 3 días tengo un reporte preliminar. 3 días parecían una eternidad, pero podía esperar. Había esperado toda una vida para descubrir quién era realmente mi hijo. 3 días no eran nada. Llegué a casa y antes de quitarme el saco sonó el teléfono. Era Miguel. Respiré profundo. Hora de actuar. Bueno, hijo. Papá, qué susto nos diste ayer. ¿De verdad te sentiste mal? Su voz parecía preocupada, casi convincente. Ay, hijo, fue una migraña terrible de esas que te dejan postrado. Pero ya estoy mejor. Qué bueno, papá. Estábamos preocupados. Valeria mandó mensaje. Dice que si quieres te lleva un caldito. Valeria llevando caldito, como si yo fuera un idiota que no ve una víbora cuando la tiene enfrente. Qué amor de su parte. Pero no hace falta, estoy bien. Entonces reprogramemos la cena para el viernes. ¿De verdad necesitamos hablarte de algo? ¿De algo? ¿De un poder notarial? ¿De robarme? El viernes, perfecto, hijo. Ahí estaré. Perfecto. Te veo entonces. Te quiero, papá. Yo también. 2 palabras que antes me derretían y ahora me daban náuseas, pero funcionó. Me creyó. Pensaba que todo estaba bajo control. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Continué mi rutina normal. Levantarme temprano, cuidar el jardín, ir al mercado. Pero por dentro estaba en alerta máxima. Cada llamada de Miguel, cada mensaje de Valeria, les respondía con la dulzura ensayada de alguien que no sabe nada. El miércoles, Carlos me llamó. Don Roberto, tenemos movimiento. Mi corazón se aceleró. ¿Puede hablar? Anoche Valeria se reunió con un hombre en un restaurante en Chapultepec. No era su hijo. Logré tomar fotos. Un silencio pesado. Mándelas. 2 minutos después, las fotos llegaron a mi celular. Valeria, bella como siempre, sentada en una mesa íntima con un hombre de unos 41 años. Cabello canoso, traje caro. Él reía, ella tocaba su mano. En una foto se besaban. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No porque Valeria estuviera engañando a Miguel. A estas alturas, nada de lo que hiciera me sorprendería, sino porque mi hijo también estaba siendo engañado. Y una parte de mí, la parte que todavía era padre a pesar de todo, sufrió por él. ¿Quién es el hombre? Estoy investigando, pero hay más. Logré acceder a los extractos bancarios de la empresa a través de un contacto. RM Consultores tiene movimientos extraños, transferencias a cuentas de terceros, retiros en efectivo. Y hay un nombre que aparece mucho, Ricardo Vargas. ¿Quién es? Todavía no estoy seguro, pero lo voy a averiguar. El viernes en la mañana, víspera de la cena reprogramada, Carlos me llamó de nuevo. Esta vez su voz era diferente, más tensa. Don Roberto, necesita venir a mi oficina ahora mismo. Descubrí algo que debe ver en persona. Fui de inmediato. Cuando llegué, tenía un sobremanila sobre el escritorio. Lo abrió con cuidado y esparció varias fotos y documentos frente a mí. Ricardo Vargas es el hombre de las fotos con Valeria. Y él es el tercer socio oculto de RM Consultores. Tomé una de las fotos, el mismo hombre del restaurante. Y hay más. Carlos puso sobre el escritorio un screenshot de una conversación de WhatsApp. Logré acceder a su teléfono a través de, medios de investigación. Leí la conversación y cada palabra era una puñalada. Valeria, tranquilo mi amor, 1 mes más y lo tenemos todo. El viejo va a firmar sin darse cuenta. Ricardo. Y Miguel, Valeria, no va a sospechar. Miguel es patético. Hace todo lo que le ordeno. Después de que logremos tomar los bienes del suegro, pido el divorcio y estaremos juntos. Ricardo, no puedo esperar. Eres increíble, ¿sabes? Valeria, lo sé. Hice lo mismo con Héctor y funcionó. Con este viejo tarado será aún más fácil. Solté el papel sobre el escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Viejo tarado, así me llamó. Carlos me sirvió un vaso de agua. También hay audio. Grabé una conversación entre ella y Ricardo ayer. Si quiere escucharlo. Quiero. Presionó play en su teléfono. La voz de Valeria resonó, clara y venenosa. Roberto es un idiota.
Trabajó toda su vida y ahora va a perderlo todo sin darse cuenta. Miguel está completamente bajo control. Hace lo que sea por mí. Mañana firma los papeles y en 2 meses vendemos todo. 15 millones para cada uno. Después me deshago de ese perdedor y nos vamos del país. La grabación terminó. El silencio que quedó era ensordecedor. Miré a Carlos con los ojos empañados, pero no de tristeza, de rabia absoluta. Tengo todo lo que necesito, más que suficiente. Con esto van a responder penalmente. Me levanté y tomé el sobre con todas las pruebas y lo guardé en mi bolso. Carlos, gracias. ¿Cuánto le debo? Después arreglamos. Ahora váyase a casa y descanse. Mañana va a ser un día largo. Regresé a casa manejando en automático. Cuando me estacioné en el garaje, me quedé unos minutos solo respirando, agarrando el volante con fuerza. Mañana era la cena, el momento que habían planeado para destruirme. Pero yo tenía otros planes. Tomé el celular y mandé un mensaje al licenciado Herrera. Licenciado, necesito que esté disponible mañana en la noche. Y traiga testigos. Va a haber una cena que nunca olvidarán. Ahora pongan un like si creen que proteger su paz no es egoísmo, es sabiduría. Y suscríbanse a los consejos del abuelo para seguir historias reales de personas que eligieron su propia fuerza. El viernes amaneció con un cielo gris pesado. Parecía que hasta el clima sabía que algo estaba por pasar. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque no había dormido bien. Pasé la noche repasando todo en mi cabeza, las pruebas, el plan, cada palabra que iba a decir. No podía equivocarme, no podía dejar que la emoción hablara más fuerte. Hice café y me senté en la mesa de la cocina con el sobre que Carlos me había dado. Lo abrí de nuevo solo para estar seguro de que todo estaba ahí. Fotos de Valeria con Ricardo, screenshots de las conversaciones, el audio donde me llama idiota, documentos de la empresa fantasma, sus antecedentes penales en Monterrey donde había hecho lo mismo con su difunto ex-suegro. Todo estaba ahí, todas las pruebas que necesitaba para destruir su plan. Pero entre más miraba, más una pregunta martillaba en mi cabeza. ¿Hasta dónde sabía Miguel de todo esto? ¿Sería posible que mi hijo realmente estuviera manipulado? ¿Que Valeria lo hubiera envenenado poco a poco, convirtiéndolo en cómplice, sin que él se diera cuenta de la gravedad? ¿O sabía exactamente lo que estaba haciendo? Tomé el teléfono y abrí sus mensajes viejos. Retrocedí, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista de quién era realmente. Entonces encontré una conversación de hace 2 meses. Era tarde en la noche. Miguel había bebido y mandó una serie de mensajes. Papá, siempre trabajaste tanto. A veces pienso que mereces disfrutar más la vida. No sé, viajar, descansar. No tienes que seguir cargando ese peso tú solo. En ese entonces lo encontré cariñoso. Ahora lo veía con otros ojos. Estaba preparando el terreno, plantando la idea de que debía deshacerme de los bienes, confiárselo todo a él para que se encargara. Seguí bajando y encontré otro mensaje de hace 3 semanas. Papá, Valeria y yo platicábamos. Nos tienes confianza, ¿verdad? Solo queremos tu bien siempre. Confianza. Preguntó si le tenía confianza. Y yo respondí, hijo, tú eres todo lo que tengo. Te tengo toda la confianza del mundo. Con los ojos cerrados. ¡Qué amarga ironía! Aventé el teléfono sobre la mesa y sostuve mi cabeza entre las manos. No quería creer que mi hijo estaba totalmente consciente de la estafa. Pero las pruebas no mentían. El teléfono sonó. Era el licenciado Herrera. Don Roberto, buenos días. ¿Está listo para hoy? Listo. Confirmó a los testigos. Confirmado. Yo, mi asociado el licenciado Robles y la actuaria Beatriz. Estaremos ahí a las 7 como acordamos. No nos verán llegar. Nos estacionaremos 2 calles antes y entraremos discretamente. Perfecto. Y don Roberto, tenga cuidado. La gente desesperada hace tonterías. Si en algún momento se siente amenazado, salga de ahí inmediatamente. No voy a salir. Esta confrontación tiene que suceder. Tienen que mirarme a los ojos y saber que lo descubrí todo. Hubo una pausa del otro lado. Usted es más fuerte de lo que imaginaba. La fuerza se aprende cuando no hay otra opción, licenciado. Colgué y fui a arreglarme. Escogí ropa simple pero elegante, pantalón negro, camisa blanca,
un suéter de lana que Lupita me regaló en nuestro aniversario de bodas. Quería verme presentable pero no vulnerable. Me miré en el espejo y vi a un hombre que no reconocía completamente. Más duro, más frío, más vivo. A las 4 de la tarde sonó mi teléfono. Era Miguel. Papá, ¿todo bien para esta noche? Te esperamos a las 7. Respiré profundo antes de responder, ajustando el tono de voz para parecer normal. Todo bien, hijo. Hasta tengo ganas de ir. Hace tiempo que no cenamos juntos. Es verdad, va a ser especial. La forma en que dijo especial me dio escalofríos. Valeria preparó todo con cuidado, y después de cenar hablamos de ese tema del que te platiqué. Ese tema, el poder notarial, el golpe final. Claro, hijo, hablamos, colgué y miré el reloj. 2 horas. 2 horas hasta el momento de la verdad. Me senté en el sillón y tomé el expediente con todas las pruebas una vez más. Debía memorizar cada detalle, cada fecha, cada cantidad, cada mentira. Entonces, entre los documentos, encontré algo que Carlos había incluido pero que no había visto antes. Era un reporte de investigación sobre Valeria Ruiz. Datos completos, historial. Empecé a leer y cada párrafo era peor que el anterior. Nombre completo, Valeria Ruiz Sánchez. Edad, 38 años. Lugar de nacimiento, Puebla. Historial, matrimonio anterior con Héctor Salinas, 2015. Empresario fallecido en 2018 después de perder todo su patrimonio en circunstancias sospechosas. Investigación archivada por falta de pruebas directas, pero con indicios de fraude documental. Segundo matrimonio, Miguel Mendoza Ruiz presente. Relación extramarital confirmada, Ricardo Vargas desde enero 2025. Ricardo Vargas, empresario con historial de montajes financieros, ya demandado por fraude, absuelto por falta de pruebas, y la parte que me revolvió el estómago, nota del investigador, se identifica patrón de comportamiento, acercamiento a hombres mayores o financieramente estables, establecimiento de confianza, creación de empresas fantasma, vaciamiento de patrimonio y abandono. Se sospecha de al menos 3 casos similares no documentados. 3 casos. Valeria había hecho esto al menos 3 veces antes. Y Miguel, mi hijo, era solo otra víctima, o cómplice. Seguí leyendo y encontré algo que me heló por completo. Eran screenshots de conversaciones entre Miguel y Valeria. Carlos había logrado acceder a su teléfono también. Miguel, tengo miedo. ¿Y si mi papá se da cuenta? Valeria, no se va a dar cuenta. Te tiene confianza ciega. Siempre la ha tenido. Miguel, pero si sale mal podemos ir a la cárcel. Valeria, no va a salir mal. ¿Quieres seguir siendo director de banco toda tu vida ganando migajas? ¿O quieres tener una vida de verdad? Tu papá tiene casi 5 millones de pesos de ahorro. 5 millones, Miguel. Y ni siquiera los usa. Miguel, lo sé, pero es mi papá. Valeria, y él tuvo una buena vida. Trabajó, construyó un patrimonio, disfrutó. Ahora es tu turno, nuestro turno. ¿O vas a esperar a que se muera para heredar? Eso puede tomar años. Y para entonces nosotros también estaremos viejos. Miguel, tienes razón. Perdón, soy débil. Valeria, no eres débil, mi amor. Eres inteligente. Y mañana viernes finalizamos esto. Firma los papeles, y en 2 meses somos ricos. Solté el teléfono sobre la mesa como si quemara. Sabía. Miguel sabía todo. Tenía dudas, sí. Tenía miedo, pero eligió continuar. Eligió traicionarme. No era manipulación, era codicia. Miré el reloj. 6:15, 45 minutos. Tomé mi bolso, metí el expediente con las pruebas y me puse un saco ligero. Antes de salir, pasé por la sala y miré una última vez las fotos en el librero. Miguel bebé, Miguel niño, Miguel adolescente, Miguel graduado. Todas esas versiones de él habían muerto. El hombre que me iba a recibir hoy ya no era mi hijo. Era un extraño usando su cara. Cerré la puerta de la casa y subí al carro. Mis manos ya no temblaban. El corazón latía firme, controlado. Manejé despacio hasta su departamento. El edificio era moderno, con portero eléctrico y jardín en la entrada. Un lugar bonito, caro, pagado en parte con el dinero que me pidió prestado y nunca devolvió. Me quedé ahí, respiré profundo 3 veces y subí. Cuando timbré,
Valeria abrió la puerta con una sonrisa radiante. Roberto, qué bueno que vino. Pase, pase. Estaba hermosa como siempre. Vestido azul, cabello suelto, maquillaje perfecto. La serpiente mejor vestida que había visto. Buenas tardes, Valeria. Traje vino. Extendí la botella que había comprado en el camino. ¡Ay, qué lindo! Miguel, tu papá llegó. Miguel apareció de la cocina sonriente también. Me abrazó fuerte. Hola papá, te extrañé. Devolví el abrazo, pero mi cuerpo estaba rígido. Era como abrazar a un extraño. Yo también, hijo. Entramos a la sala. La mesa estaba puesta con mantel blanco, copas de cristal, velas encendidas, todo muy bonito, todo planeado. La última cena antes del golpe final. Valeria sirvió el vino. Miguel trajo el pozole. Hablamos de banalidades, el clima, el tráfico, una serie que pasaban en la tele. Y todo el tiempo yo sabía, ahí afuera, escondidos en el carro, esperaban el licenciado Herrera y los testigos, esperando mi señal, esperando el momento justo para entrar y terminar con esta farsa de una vez por todas. El pozole estaba incomible. No porque estuviera mal hecho, Valeria se había esmerado, sino porque cada bocado bajaba como cemento por mi garganta. Sonreía, asentía, fingía interés en las historias banales que contaban. Pero por dentro contaba los minutos. Miguel rellenó mi copa de vino por tercera vez. Noté el gesto. Querían que me relajara, que bajara la guardia. Tomé pequeños sorbos, dejando siempre la copa casi llena. Necesitaba estar completamente lúcido para lo que vendría. Papá, estás callado hoy. Miguel me miró con esa expresión de falsa preocupación. ¿Todo bien? Muy bien, hijo. Solo cansado. La semana estuvo pesada. Valeria se levantó para traer el postre. Un flan de cajeta que dijo haber hecho especialmente para mí. Cuando regresó también traía una carpeta negra bajo el brazo. Mi estómago se apretó. Era la hora. Roberto, antes del postre, queríamos hablarle de algo importante. Valeria puso la carpeta sobre la mesa junto a mi plato. Su sonrisa seguía dulce, pero había algo en los ojos. Ansiedad, urgencia. Pueden hablar, mijita. Miguel intercambió una mirada rápida con ella. Una mirada que ya no podía interpretar como complicidad de pareja. Era complicidad de crimen. Papá, sabemos que has trabajado mucho. Manejar las farmacias, las rentas, toda la burocracia. Hizo una pausa calculada. Y pensábamos, ¿no quieres descansar un poco, disfrutar la vida, viajar? Ahí venía el discurso ensayado. Viajar estaría bien, la verdad, respondí manteniendo el tono ligero. Siempre quise conocer Portugal. Exacto. Valeria aplaudió animada. Y para eso necesitas liberarte de esas preocupaciones. Por eso Miguel y yo preparamos una solución. Abrió la carpeta y sacó un documento. Varias hojas engrapadas con filigrana oficial. Sello de notario falso en los márgenes. Esto es un poder notarial especial. Valeria deslizó el papel hacia mí con su dedo perfectamente arreglado, pintado de rojo. Con él, nosotros podemos encargarnos de toda la parte burocrática por usted. Pagos, administración de los inmuebles, movimientos bancarios, todo. Usted se queda libre para vivir y nosotros nos encargamos del resto. Tomé el documento e hice como que leía con atención. Las palabras estaban ahí. Técnicas y frías, poderes ilimitados, venta de bienes, movimiento financiero total. Era exactamente lo que el licenciado Herrera había predicho. La trampa completa impresa en papel oficial. Es mucha responsabilidad para ustedes, dije levantando la vista. No quiero sobrecargarlos. Papá, queremos hacerlo. Miguel se inclinó hacia adelante tomando mi mano. Tú hiciste todo por mí, toda mi vida. Ahora déjame devolvértelo. Déjame cuidar de ti. Devolver. Esa palabra otra vez. Miré a los ojos de mi hijo y busqué de verdad, un signo del niño que fue, un rastro de remordimiento, de duda, de humanidad. No encontré nada más que codicia mal disfrazada de preocupación. Lo pensaron todo, ¿verdad? Mi voz salió extrañamente calmada. Lo pensamos. Valeria sacó una pluma cara de su bolso y la puso frente a mí. El documento está listo, solo falta su firma. Podemos resolverlo ahora mismo y se va de aquí libre, ligero y feliz. Libre. ¡Qué broma cruel! Tomé la pluma.
Miguel y Valeria se miraron entre sí, una sonrisa de victoria escapándose casi de sus labios. Puse la punta de la pluma sobre la línea de firma y me detuve. Antes de firmar, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, papá. Miguel todavía sostenía mi otra mano. ¿Ustedes creen que soy idiota? El silencio que cayó sobre la mesa era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Valeria parpadeó confundida. ¿Cómo? Solté la pluma sobre la tabla con un chasquido seco. Pregunté, ¿creen que soy idiota? Miguel soltó mi mano. Papá, ¿de qué hablas? Me levanté de la silla y tomé mi bolso. Saqué la carpeta que estaba ahí dentro, la carpeta con todas las pruebas. La puse sobre la mesa con fuerza, derribando la copa de vino de Valeria. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco como sangre. Hablo de esto. Abrí la carpeta y empecé a esparcir los documentos sobre la mesa. RM Consultores y Asociados SADCVB. Empresa fantasma abierta hace 8 meses con mi firma falsificada. 1.600.000 pesos de deudas fraudulentas. El color desapareció del rostro de Miguel. Papá, ¿puedo explicar? Explica entonces. Arrojé más papeles sobre la mesa. Explica cómo mi firma apareció en documentos que nunca vi. Explica cómo crearon una empresa usando mis datos sin mi conocimiento. Espera. Valeria se puso de pie, intentando mantener la compostura. Roberto, creo que hubo un malentendido. Un malentendido. Reí, una risa amarga, sin humor. Entonces explícame esto. Puse las fotos de ella con Ricardo sobre la mesa. Foto de ella besándolo en el restaurante. Foto de los dos entrando juntos a un hotel. El rostro de Miguel se contorsionó de shock. ¿Qué? Valeria, ¿quién es ese hombre? Ese hombre, respondí por ella. Es Ricardo Vargas, socio oculto de su empresa fantasma y el amante de tu esposa. Valeria se puso completamente blanca. ¿Eso no es verdad o sí? Miguel se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Tomé mi celular y presioné play en el audio. Su voz llenó la sala. Roberto es un idiota. Trabajó toda su vida y ahora va a perderlo todo sin darse cuenta. Miguel está completamente bajo control. Hace lo que sea por mí. Miguel se quedó congelado. Valeria, ¿dijiste eso? Ella abrió la boca pero no salió ningún sonido. Continué. Implacable. Arrojé los screenshots de las conversaciones sobre la mesa. Estos son mensajes entre tú y Ricardo planeando cómo dividir mi patrimonio. Planeando pedir el divorcio a Miguel después de obtenerlo todo. Planeando irse del país. Tomé otro documento. Y esto es tu historial completo, Valeria. Héctor Salinas, tu difunto ex-suegro. Qué casualidad que lo perdió todo antes de morir, ¿no? La misma empresa fantasma, la misma estafa, solo cambiaste de víctima. Valeria empezó a temblar, lágrimas aparecieron en sus ojos. Lágrimas falsas, desesperadas. Miguel, puedo explicar, lo juro, cállate, gritó él tan fuerte que me asusté. Nunca había visto a mi hijo gritar así. Todo esto es verdad. Ella sollozaba ahora, pero no respondía. Entonces Miguel se giró hacia mí, y en sus ojos finalmente vi algo real. Pánico. Papá, yo no sabía nada sobre Ricardo. No sabía que ella iba a, pero sí sabías de la empresa. Mi voz salió fría como hielo. Sabías de la falsificación. Sabías que me estabas robando. Puse sobre la mesa los screenshots de sus conversaciones con Valeria, los mensajes donde expresaba dudas pero continuaba con el plan, donde decía, es mi papá, pero elegía el dinero de todas formas. Miguel leyó sus propias palabras y se derrumbó en la silla, enterrando su cara entre sus manos. Papá, lo siento, lo sientes. Sentí lágrimas arder en mis ojos, pero no las dejé caer. Sientes porque te atraparon o porque ibas a robarme. Yo no, Valeria dijo que estarías bien, que solo era para ayudarnos a empezar. Nunca quise, tú elegiste. Mi voz resonó en el departamento. Elegiste falsificar mi firma, elegiste crear esta farsa, elegiste hacerme venir aquí hoy para firmar un poder falso. En ese momento sonó el timbre. Caminé hasta la puerta y abrí. Del otro lado estaban el licenciado Herrera, el licenciado Robles y la actuaria Beatriz. Exactamente como habíamos planeado. Buenas noches, don Roberto. El licenciado Herrera entró seguido de los demás.
Llegamos en el momento correcto, en el momento perfecto. Miguel y Valeria nos miraban petrificados como animales acorralados. Valeria intentó correr hacia la recámara, pero el licenciado Robles le bloqueó el paso. Nadie va a ningún lado. Soy abogado y testigo oficial. Todo lo que se dijo aquí ha sido registrado. El licenciado Herrera puso una nueva carpeta sobre la mesa. Miguel Mendoza Ruiz y Valeria Ruiz de Mendoza tienen 48 horas para deshacer completamente RM Consultores, devolver cada centavo que fue desviado a nombre de don Roberto y firmar una confesión completa de su participación en la falsificación de documentos e intento de fraude. ¿Y si no lo hacemos? La voz de Valeria salió ronca, desesperada. Entonces yo respondí, entonces presento una demanda penal completa. Responden los dos por fraude, falsificación de documentos, asociación delictuosa, y Valeria específicamente responde también por el caso de Héctor Salinas. La investigación se va a reabrir con las nuevas pruebas. Miré a Miguel, lloraba en silencio, destruido, y hay más, rehice mi testamento ayer, ya no estás en él. El 70% de mi patrimonio va a instituciones de protección de adultos mayores contra el abuso financiero. El 30% restante va a tu prima Elena, que siempre fue honesta conmigo. Papá, por favor. Miguel se levantó, intentando acercarse. Di un paso atrás. No me toques. Ya no eres mi hijo. Las palabras salieron lentas, cortantes como navajas. Eres un extraño que lleva mi apellido. Y de ahora en adelante, solo somos eso. Extraños. Miguel cayó de rodillas al piso. Literalmente cayó. Sus piernas cedieron y se derrumbó ahí en la sala que minutos antes parecía el escenario perfecto de una trampa exitosa. Papá, no, por favor no hagas eso, sollozaba, las manos temblando. Me equivoqué, sé que me equivoqué, pero soy tu hijo. Miré a ese hombre a mis pies e realmente intenté sentir algo diferente al asco. Lástima quizás, compasión, el amor de padre que dicen que es incondicional. Pero no sentí nada, solo un vacío inmenso donde antes había afecto. Dejaste de ser mi hijo el momento en que decidiste robarme. Mi voz salió firme, controlada. Un hijo no falsifica la firma de su padre. Un hijo no crea empresas fantasma para desviar el patrimonio. Un hijo no mira a su padre a los ojos y le miente. Valeria, recargada contra la pared, tenía los ojos vidriosos de pánico. Todo el barniz de elegancia se había caído. No era más que una estafadora común atrapada en flagrancia. Roberto, don Roberto, intentó dar un paso adelante, pero el licenciado Robles levantó la mano. Silencio, no tiene derecho a hablar ahora. Tengo derecho. Valeria explotó, la voz quebrada. Ustedes no entienden. Miguel estaba ahogado, trabajando como condenado en ese banco, sin perspectiva, sin futuro. Usted tiene tanto y no lo usa. Lo guarda todo como si se lo fuera a llevar a la tumba. Entonces era mi obligación financiar su vida fácil. Mi voz subió de tono por primera vez. Yo trabajé 40 años para construir lo que tengo. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, atendiendo clientes, administrando empleados, pagando cuentas. Y tú, que apareciste hace 4 años en su vida, ¿crees tener derecho a lo que es mío? Miguel es tu hijo. Era su derecho. ¿Derecho? Salió una risa áspera de mi garganta como una hoja. Él tenía derecho a trabajar, a construir su propio patrimonio, a hacer sus propias elecciones, no a robarme. Beatriz, la actuaria, anotaba todo en una tableta, cada palabra, cada gesto, todo estaba documentado oficialmente. El licenciado Herrera se acercó a Miguel, que todavía estaba en el piso. Levántate, compórtate como hombre. Miguel se arrastró hasta la silla, el rostro hinchado de tanto llorar. Valeria se quedó de pie, recargada contra la pared, los brazos cruzados en una postura defensiva patética. Tienen 48 horas, el licenciado Herrera repitió, sacando un documento de la carpeta. Aquí está la lista exacta de lo que debe hacerse. 1. Cancelar inmediatamente RM Consultores y declarar el cierre ante el SAT. 2. Firmar una confesión completa de participación en el montaje, reconociendo la falsificación y el dolo.
3. Devolver los 70,000 pesos que pidieron prestados a don Roberto hace 2 años. Miguel levantó la cabeza, los ojos rojos. No tengo ese dinero. Entonces vende algo, saca un préstamo, me vale. Mi voz salió seca, pero vas a devolver hasta el último centavo. ¿Y el reloj? El licenciado Herrera se giró hacia Valeria. El reloj de oro del difunto padre de don Roberto. ¿Dónde está? Valeria mordió su labio inferior, mirando al piso. ¿Dónde está mi reloj, Valeria? Repetí, dando un paso en su dirección. Silencio. ¿Dónde está mi reloj? Lo vendí, gritó de vuelta explosiva. Lo vendí hace 3 meses. Necesitaba dinero para pagarle a Ricardo. Estaba exigiendo su parte del montaje. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Ese reloj, la última pieza física que me conectaba con mi padre, con la memoria de toda una vida. ¿Cuánto obtuviste? Mi voz salió baja, peligrosa. 55,000 pesos. 55,000 pesos. Respiré profundo, intentando controlar la rabia que subía como lava. Vendiste una pieza que valía mucho más que eso. La vendiste por 55,000 pesos miserables para pagarle a tu amante. Voy a devolvértelo. Voy a comprar uno idéntico. No existe otro idéntico, imbécil, grité, y esta vez no pude retener las lágrimas. Ese reloj tenía 45 años de historia. Tenía el sudor de mi padre, su amor, los recuerdos de toda una vida. No puedes comprar eso. No puedes devolverlo. Valeria se encogió contra la pared, finalmente silenciosa. El licenciado Herrera puso su mano sobre mi hombro suavemente. Don Roberto, me alejé, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. No iba a dejarlos verme quebrar. No más, no ahora. Me giré hacia Miguel, que miraba sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. ¿Sabías que lo vendió? Asintió miserablemente. ¿Sabías y no me dijiste nada? Otro asentimiento. ¿Sabías y la dejaste robar la memoria de tu propio abuelo? Miguel empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no dijo nada. No había nada que decir. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, imposible de maquillar. Suscríbanse al canal para ver cómo termina esta confrontación, porque lo que viene después nadie lo esperaba. Y si creen que la dignidad no tiene precio, dejen su like ahora mismo. ¿Por qué, Miguel? Mi voz se quebró. ¿Por qué? Te di todo, todo. Educación, amor, oportunidades. Trabajé hasta el agotamiento para que nunca te faltara nada. ¿Por qué no fue suficiente? Levantó sus ojos rojos hacia mí y por primera vez en esta noche dijo algo que parecía verdadero. Porque nunca fui suficiente para mí mismo. Su voz salió rota. Tú y mamá construyeron un imperio. Yo solo llegué a ser director de banco. Ustedes siempre fueron tan fuertes, tan capaces, y yo me sentía pequeño, un fracaso. Entonces la solución era robarme. Valeria me hizo creer que no era robo, que solo era adelantar lo que algún día sería mío de todas formas. Pero no lo sería. El licenciado Herrera intervino, porque don Roberto muy bien podría decidir vivir hasta los 90, 100 años. Gastar todo su dinero en viajes, en buena vida, en lo que quisiera. Su patrimonio no es tuyo, Miguel. Nunca lo fue. Miguel se hundió más en la silla. Valeria, dándose cuenta de que había perdido completamente, intentó una última carta. Está bien, está bien. Hacemos todo lo que pidan. Cancelamos la empresa, devolvemos el dinero, firmamos la confesión, pero después de eso quedamos libres, sin demanda penal. El licenciado Herrera me miró esperando una respuesta. Pesé las opciones. Podía destruirlos completamente, demandar penalmente, verlos a los dos en la cárcel, arruinar definitivamente cualquier futuro que tuvieran. Pero miré a Miguel, ese despojo humano sentado en la silla, y me di cuenta de algo. Ya estaba destruido. Su matrimonio era una farsa. La empresa donde trabajaba iba a descubrir su participación en el fraude, y lo iban a despedir. La vida que conocía había terminado en este instante, y Valeria iba a responder por el caso anterior de todas formas. El licenciado Herrera ya había señalado que las pruebas se enviarían a las autoridades de Monterrey. Si cumplen todo lo que está en ese documento, no presento acción penal. Hice una pausa,
Pero eso no significa perdón. Significa que no quiero perder un segundo más de mi vida ocupándome de ustedes. Y en cuanto a nosotros, preguntó Miguel con voz débil, tú y yo, nunca podremos, nunca más. Las palabras salieron definitivas como una sentencia. Tomaste tu decisión, Miguel. Ahora vive con ella. Tomé mi bolso y ajusté mi saco. Licenciado Herrera, puede enviarles el documento por correo. 48 horas, ni un minuto más. Sí, don Roberto. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. Miguel, hay una cosa que debes saber. Cuando tu abuelo estaba muriendo, en esos últimos días, me hizo prometer algo. Me pidió que cuidara de ti siempre, que nunca te abandonara, pasara lo que pasara. Miguel levantó los ojos llenos de esperanza. Mantuve esa promesa durante 70 años, pero hoy te libero de ella. Y me libero también. Salí y cerré la puerta. En el pasillo, mis piernas flaquearon. El licenciado Robles me sostuvo del brazo. Tranquilo, don Roberto. Respire. Respiré profundo 3 veces. El aire entraba y salía con dificultad, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Está hecho, murmuré. Se acabó. Fue increíble ahí adentro, dijo Beatriz con admiración genuina en la voz. Nunca vi a alguien enfrentar una situación así con tanta dignidad. Dignidad. Eso era lo que quedaba. No el amor de un hijo, no la familia con la que soñé tener, solo la dignidad. Llegué a casa manejando en automático. Cuando me estacioné en el garaje, me quedé unos minutos solo sentado, sosteniendo el volante. Entré a la casa. Estaba oscura, silenciosa. Encendí las luces de la sala y me quedé ahí parado, mirando alrededor. Todo estaba igual que cuando salí, pero yo era diferente. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Las manos todavía me temblaban. La adrenalina todavía corría por mis venas. Había hecho lo correcto. Lo sabía. Pero ¿por qué dolía tanto? Miré el reloj. 11:30 de la noche. En algún lugar de esta ciudad, mi hijo estaba llorando, o quizás gritándole a Valeria, o quizás empacando sus cosas. No me importaba. Sí me importaba. No debería importarme. Me levanté y fui al cuarto de visitas, el que fue de Miguel. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa. Miré el techo, y ahí, en la oscuridad, finalmente dejé salir todo. Lloré. Lloré como no había llorado en toda la noche. Lloré por el hijo que perdí, por el niño que fue, por el hombre en que se convirtió, por todo lo que pudo ser y nunca fue. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, y luego, agotado, me quedé dormido. 3 meses pasaron desde aquella noche, 3 meses que parecieron 3 años o 3 días. El tiempo se volvió extraño para mí, elástico, a veces arrastrándose, a veces demasiado rápido. Miguel y Valeria cumplieron el acuerdo. En las 48 horas exactas, el licenciado Herrera recibió todos los documentos, RM Consultores oficialmente cancelada, la confesión firmada, el comprobante de transferencia de los 70,000 pesos de vuelta a mi cuenta. No tuve noticias directas de ellos. Me enteré por terceros, porque la vida en una ciudad es así. Todo el mundo termina sabiendo todo. Valeria pidió el divorcio 2 semanas después. Se mudó a la Ciudad de México intentando empezar de nuevo lejos de las miradas curiosas. Pero las autoridades de Monterrey reabrieron la investigación sobre la muerte de Héctor Salinas. Con las nuevas pruebas que el licenciado Herrera envió, ella responde a juicio por fraude y falsificación. No ha sido condenada todavía, pero su expediente está marcado para siempre. Ricardo Vargas desapareció, literalmente. Cerró las redes sociales, abandonó el departamento donde vivía, huyó como rata cuando el barco empezó a hundirse. Y Miguel perdió su empleo en Banamex. Cuando la institución descubrió su participación en el fraude documental, no hubo conversación. Despido por falta grave, sin derecho a nada. Intentó encontrar trabajo en otros bancos, pero la noticia se regó rápido en el medio financiero. Nadie quería contratar a alguien con esa mancha en su expediente. Me enteré de que vive en un departamento pequeño rentado en la Colonia Olímpica, trabajando como vendedor independiente de seguros. Gana lo mínimo para sobrevivir. Una parte de mí, esa parte terca que todavía era padre a pesar de todo, sintió un apretón en el pecho cuando lo supe.
pero no fue suficiente lástima para hacerme retroceder. Él tomó decisiones. Ahora vive con ellas. Yo también tomé decisiones. La primera fue vender las 2 farmacias restantes. No porque necesitara el dinero, sino porque me di cuenta de que me aferraba a esos negocios por apego, no por necesidad. Lupita se había ido hace 6 años. Era tiempo de que yo también dejara ese capítulo atrás. Vendí las 2 por un valor justo, 4 millones de pesos en total. Buenos compradores, empleados que ya conocían el negocio. Me quedé tranquilo sabiendo que el legado que construimos continuaría, solo que en otras manos. Con ese dinero y lo que ya tenía de ahorro, hice algo que nunca imaginé tener el valor de hacer. Viajé, fui a Portugal solo, pasé 30 días recorriendo Lisboa, Porto, Coimbra, los pueblitos del Alentejo, comí bacalao en restaurantes de esquina, tomé vino de Oporto mirando el río Duero, caminé por las calles empedradas hasta que me dolieron los pies, y por primera vez en décadas no estaba cuidando a nadie. No tenía que rendirle cuentas a nadie, no tenía que ser fuerte para nadie más que para mí. Era liberador de una manera que no sabía posible. Cuando volví, la casa me pareció diferente, más pequeña quizás, o quizás era yo quien había crecido por dentro. Redecoré algunos cuartos, regalé la ropa de Lupita que todavía estaba en el closet. Era tiempo, convertí el cuarto que era de Miguel en un taller, empecé a pintar. No soy bueno, pero no importa, es mío. Hice una donación de 90,000 pesos a la Asociación Protección Adultos Mayores México, una organización que combate el abuso financiero contra personas de la tercera edad. El presidente de la institución vino personalmente a agradecerme. Dijo que mi historia, sin mencionar nombres por supuesto, iba a ayudar a concientizar a otras familias. Espero que ayude, espero que otra persona en algún lugar se dé cuenta de las señales antes de que sea demasiado tarde. Rehice mi testamento como había prometido, 70% para instituciones de caridad, no solo la Asociación de Protección, sino también albergues, asilos, proyectos sociales. El 30% restante para Elena, mi sobrina. Elena tiene 10 años menos que Miguel. Siempre fue cariñosa conmigo, me visitaba sin interés, me llamaba solo para saber cómo estaba. Cuando se enteró de lo que pasó, vino a mi casa y se quedó una semana entera solo para hacerme compañía. No pidió nada, no juzgó, solo estuvo ahí. Ese es el tipo de amor que vale la pena. Una tarde, 2 meses después de aquella noche fatídica, mi celular sonó. Era un número que conocía de memoria aunque no lo tuviera guardado en el directorio. Miguel. Me quedé mirando la pantalla vibrar, su nombre parpadeando. Mi dedo flotó sobre el botón para contestar. Pero no contesté, dejé que cayera al buzón. 5 minutos después llegó un mensaje de voz. Me quedé 15 minutos mirando ese icono verde antes de tener el valor de presionar. Su voz estaba cansada, rota. Papá, sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo, solo quería decir que lo siento de verdad. No hay un día en que no me despierte odiándome por lo que hice. Lo eché todo a perder. Te perdí a ti, perdí mi trabajo, perdí mi vida, y me lo merezco. Sé que me lo merezco. Solo quería que supieras que te amo. Siempre te amé. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que intentaste enseñarme a ser, aunque nunca lo sepas, aunque nunca volvamos a hablarnos. Perdón, papá, por todo. Escuché el mensaje 3 veces. En la primera, lloré. En la segunda, me quedé en silencio. En la tercera, ya estaba seco de lágrimas. No respondí, porque el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Puedo perdonar lo que hizo algún día, quizás cuando la herida haya cicatrizado completamente. Pero eso no significa que deba tenerlo de vuelta en mi vida. Algunos puentes cuando se queman no deben reconstruirse. Hoy me despierto temprano porque quiero, no porque debo. Desayuno despacio, leyendo el periódico en la terraza. Cuido mi jardín, planté nuevas orquídeas, florecen hermosamente. Platico con amigos, juego dominó los jueves en la tarde. Camino en el parque, vivo de verdad, sin cargar el peso de quien no merece ser cargado. La semana pasada me crucé con una conocida en el supermercado. Me preguntó con esa curiosidad mal disfrazada, «Roberto, ¿es cierto que tú y Miguel se pelearon? ¿Que ya no se hablan?» Pude haber dado una respuesta evasiva.
Pude haber mentido para salvar las apariencias, pero la miré a los ojos y dije la verdad. Es cierto, mi hijo intentó robarme y yo elegí mi dignidad. Se quedó sin palabras, seguí empujando mi carrito, tranquilo, porque no le debo explicaciones a nadie. Y no tengo vergüenza de mis decisiones. Suscríbanse al canal para ver el final de esta historia, porque lo que aprendí cambió mi vida para siempre. Si esta historia les llegó al corazón, dejen su like y escriban su ciudad en los comentarios. Esta noche me senté en mi sillón, el que era de Lupita y ahora es solo mío, y miré alrededor de la sala. Los cuadros nuevos que compré, las plantas que crecen saludables, la paz que finalmente habita este espacio. Tomé una hoja de papel y una pluma, no sé exactamente por qué, pero tuve ganas de escribir. Quizás para ordenar mis pensamientos, quizás para dejar un testimonio. Escribí, aprendí que proteger mi paz no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que el amor de padre no puede ser una debilidad. Que darlo todo no significa aceptar todo. Aprendí que la familia es quien está a tu lado en los peores momentos, no quien solo aparece cuando necesita algo. Aprendí que puedo empezar de nuevo a los 70 años. Que la edad es solo un número y la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Aprendí que duele perder un hijo, pero duele más perderse a uno mismo. Doblé el papel y lo guardé en el cajón. Algún día, quizás alguien lo encuentre y lo lea. Quizás sirva de consuelo o de advertencia. Me levanté, fui a la ventana. Afuera, la ciudad estaba iluminada, viva, siguiendo su ritmo. Y yo, Roberto Mendoza, viudo, exempresario, hombre de 70 años y alma renovada, finalmente estaba en paz, porque había aprendido la lección más difícil de todas, que a veces amar a alguien significa dejarlo ir, y que amarse a uno mismo significa quedarse. Cerré las cortinas, apagué las luces y me fui a dormir con la conciencia tranquila de alguien que hizo lo que debía hacer. 2 semanas después, estaba regando las orquídeas cuando Elena llegó de visita. Traía pan dulce de la flor de Guadalajara y café recién molido. Tío, ¿cómo amaneciste? Bien, mija, cada día mejor. Nos sentamos en la terraza. El sol de la mañana era suave, agradable. ¿Supiste algo de Miguel? Preguntó con cuidado. No, y está bien así. ¿No te hace falta? Pensé antes de responder. Me hace falta el hijo que pudo ser, no el hombre en que se convirtió. Elena asintió, entendiendo. Tío, quiero que sepas que lo que hiciste fue correcto. Sé que duele, pero fue correcto. Lo sé, mija, lo sé. Tomamos café en silencio. Un silencio cómodo, de familia verdadera. Por cierto, Elena sacó un sobre de su bolsa. Esto llegó a la casa de mi mamá. Está dirigido a ti. Tomé el sobre. No había remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Miguel. Mi primer instinto fue romperlo sin abrir. Pero algo me detuvo. ¿Lo vas a leer?, preguntó Elena. No sé, quizás no. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Después de que Elena se fue, me quedé en la terraza con el sobre en las manos. Lo giré varias veces. Lo puse contra la luz como si pudiera ver a través de él. Finalmente lo abrí. Adentro había una sola hoja escrita a mano. Papá, no espero que leas esto. No espero que me perdones. Solo necesito que sepas algunas cosas. Valeria se fue. El divorcio se finalizó la semana pasada. Me dejó sin nada, tal como planeó desde el principio. Tenías razón en todo. Perdí mi trabajo. Perdí mi reputación. Perdí mi casa. Pero lo que más duele es haberte perdido a ti. Voy a terapia ahora. Estoy tratando de entender cómo llegué a ser esta persona. Cómo permití que la codicia me cegara tanto. No te estoy pidiendo otra oportunidad. Sé que eso nunca va a pasar. Solo quiero que sepas que cada día trabajo para ser mejor. No para ti, porque ya no tengo ese derecho, sino para mí. El reloj de mi abuelo, contraté a un investigador privado, encontré al comprador, le pagué el triple de lo que pagó. Lo recuperé, no te lo puedo devolver en persona, porque sé que no me recibirías, así que se lo di a Elena. Ella te lo dará cuando sea el momento correcto. Perdón por todo, papá. Por todo, Miguel. Las manos me temblaban sosteniendo la carta. Llamé a Elena inmediatamente. Mija, ¿tú tienes algo más para mí? Hubo una pausa.
Sí, tío, Miguel me lo dio hace 3 semanas. Me pidió que esperara el momento correcto. Es el momento correcto. Ven. Media hora después, Elena estaba en mi puerta con una pequeña caja de madera. La reconocí de inmediato. Era la caja donde mi padre guardaba el reloj. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba, el reloj de oro, limpio, pulido, funcionando perfectamente. Me senté porque las piernas no me sostenían. ¿Estás bien, tío? Sí, mija. Solo dame un momento. Me puse el reloj en la muñeca, el peso familiar, el tic-tac conocido. Cerré los ojos y por un momento sentí a mi padre conmigo. Sentí a Lupita. Sentí todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. ¿Cambió algo?, preguntó Elena suavemente. Con Miguel. Pensé mucho antes de responder. El reloj está de vuelta. Eso es bueno. Eso significa algo. Pero Miguel, suspiré, quizás algún día, quizás en años, cuando la herida haya sanado completamente, cuando él haya demostrado realmente que cambió, quizás podamos hablar, solo hablar, nada más. Pero no hoy, no hoy. Hoy todavía duele demasiado. Elena me abrazó, y ahí en mi sala, con el reloj de mi padre de vuelta en mi muñeca, lloré una última vez, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. 6 meses después, la vida encontró un nuevo ritmo, rutinas simples que me traen alegría. Me levanto a las 6, hago ejercicio ligero. El doctor dice que es bueno para el corazón. Desayuno en la terraza leyendo el periódico. Los lunes voy al mercado de Zapopan. Platico con los vendedores que ya me conocen. Don Chuy siempre me guarda los mejores jitomates. Doña Marta me regala hierbabuena de su puesto. Los martes visito a Elena y a sus hijos. Mis sobrinos nietos me dicen tío Beto y me cuentan de la escuela, de sus videojuegos, de sus sueños. Los escucho con atención, les doy consejos cuando piden, les compro helados cuando no. Los miércoles pinto en mi taller, nada profesional, paisajes, flores, cosas que veo en mi jardín. Hay una galería de arte local que quiere exponer algunos de mis cuadros. Dije que sí, ¿por qué no? Los jueves es mi día de domino con Rogelio, Ernesto y don Paco, 4 viejos que se conocen desde hace décadas, que han pasado por divorcios, muertes, traiciones. Jugamos, platicamos, nos reímos, a veces ni siquiera jugamos, solo estamos ahí. Los viernes hago trabajo voluntario en el asilo Santa María, leo libros a los residentes que ya no ven bien, escucho sus historias, les doy la compañía que quizás sus propias familias no les dan. Los sábados son para mí. A veces voy al cine solo, a veces me quedo en casa viendo películas viejas, a veces salgo a caminar por el centro histórico, comiendo tejuino y tortas ahogadas. Los domingos todavía son difíciles, porque era el día de Miguel, el día de nuestras comidas, pero estoy aprendiendo a llenarlo de otras cosas. Voy a misa aunque no sea muy religioso. Me da paz, visito la tumba de Lupita, le platico. Le cuento todo. El reloj de mi padre no se quita de mi muñeca. Lo miro seguido. Me recuerda de dónde vengo. Me recuerda que las cosas de valor siempre encuentran el camino de regreso. No he vuelto a saber de Miguel directamente. Elena me dice que está bien, que sigue en terapia, que consiguió un trabajo mejor vendiendo seguros de gastos médicos mayores, que está ahorrando, que está sobrio. Aparentemente tomaba más de lo que yo sabía. Ella me pregunta si quiero verlo, si estoy listo. Todavía no, quizás nunca, o quizás algún día en el futuro distante, cuando ambos seamos diferentes personas, cuando el dolor se haya convertido en cicatriz en lugar de herida abierta, podamos sentarnos y hablar, no como padre e hijo, eso se rompió, pero quizás como 2 hombres que alguna vez se amaron y se lastimaron profundamente. Por ahora estoy bien con mi vida como está. Hoy son las 8 de la noche. Acabo de terminar de cenar. Hice enfrijoladas, las que me enseñó a hacer Lupita. Me quedaron buenas. Limpié la cocina, guardé todo, puse música, los panchos, esa música romántica que Lupita adoraba. Me senté en mi sillón con una copa de vino tinto. Vino bueno, de esos que antes guardaba para ocasiones especiales y nunca abría. Ahora entiendo que estar vivo es la ocasión especial. Miré las fotos en el librero, pero ahora hay fotos nuevas. Yo en Lisboa, yo con Elena y los niños,
Yo en mi primera exposición de arte, yo con mis amigos del dominó, fotos de una vida que continúa, que se reinventa, que encuentra alegría en lugares inesperados. El teléfono vibró, un mensaje de Elena. Tío, los niños preguntan si puedes venir a comer el domingo. Van a ser tu pozole favorito. Feint sonreí. Ahí estaré, mija. Diles que llevo postre. Puse el teléfono a un lado. Tomé otro sorbo de vino. Afuera Guadalajara vivía su viernes por la noche. Jóvenes saliendo a antros, familias cenando en restaurantes, mariachis tocando en la plaza de los mariachis. La vida seguía, como siempre sigue. Y yo estaba aquí, a los 70 años, solo pero no solitario, sin mi hijo pero con una familia que elegí y que me eligió. Había perdido mucho, pero había ganado algo que no tenía precio: mi dignidad, mi paz, mi libertad. Me había pasado décadas viviendo para otros, construyendo para otros, sacrificándome por otros, y ahora finalmente estaba viviendo para mí. No era egoísmo, era supervivencia, era amor propio, era justicia. Cerré los ojos, respiré profundo, y en ese momento en mi sala, con música suave y vino tinto y el reloj de mi padre en la muñeca, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: felicidad completa. No la felicidad de tener todo, sino la felicidad de tener todo, con quien soy, con las decisiones que tomé. Abrí los ojos y miré una última vez las fotos. Me detuve en una nueva que Elena tomó la semana pasada. Yo en mi jardín, regando las orquídeas, sonriendo. Un hombre de 70 años, con arrugas profundas, con canas completas, con una vida de trabajo y pérdida atrás, pero también con ojos brillantes, con una sonrisa genuina, con paz en el rostro. Tomé la hoja de papel donde había escrito mis lecciones hace meses, la leí de nuevo, y agregué una línea más. Aprendí que nunca es tarde para elegirte a ti mismo, que la vida no termina cuando pierdes algo, incluso si ese algo es tu propio hijo. La vida continúa, se transforma, te sorprende. Aprendí que puedo ser feliz solo, que puedo ser completo sin la aprobación de nadie más. Aprendí que al final de todo, la única persona con la que tienes que vivir cada día eres tú mismo, y yo finalmente me gusta la persona que soy. Guardé el papel de nuevo. Me levanté, lavé la copa de vino, apagué la música, fui a mi recámara, me puse la pijama, me lavé los dientes, hice todo con calma, sin prisa, me metí a la cama, las sábanas limpias olían a lavanda, puse el reloj en la mesita de noche, escuché su tic-tac constante. Apagué la luz, y ahí, en la oscuridad de mi recámara, en mi casa, en mi vida que reconstruí desde las cenizas, sonreí, porque había sobrevivido, había sanado, había perdonado, no a Miguel todavía, quizás nunca, pero me había perdonado a mí mismo por confiar, por amar, por ser humano. Y mañana el sol iba a salir de nuevo, y yo iba a levantarme de nuevo, y la vida iba a continuar siendo hermosa de maneras que nunca imaginé. Cerré los ojos, y por primera vez en años, dormí toda la noche sin pesadillas, sin culpa, sin dolor. Dormí en paz, porque finalmente, después de todo, estaba libre. Si esta historia llegó a tu corazón, déjame decirte algo importante. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas dado, no importa a quién hayas amado, nunca es tarde para proteger tu paz, nunca es tarde para elegir tu dignidad, nunca es tarde para decir hasta aquí. La familia no es solo sangre, la familia es respeto, es cariño verdadero, es estar presente sin condiciones. Y si tu familia de sangre te lastima, tienes todo el derecho del mundo de alejarte, de protegerte, de elegirte. No es egoísmo, es amor propio, no es abandono, es supervivencia, no es rencor, es límites saludables. Yo soy Roberto Mendoza, tengo 70 años, perdí a mi hijo por sus propias decisiones, perdí años de mi vida construyendo para alguien que no lo valoró, pero encontré algo mejor, me encontré a mí mismo, y si yo pude a los 70, tú puedes a cualquier edad. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu comentario diciéndome desde dónde miras. Escribe tu ciudad y tu país. Quiero saber dónde está la gente que, como yo, cree que la dignidad no se negocia.
Dale like a este video si entiendes que proteger tu paz no es egoísmo, es sabiduría. Y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir historias reales de personas de verdad que eligieron su propia fuerza. Porque al final, la vida no es sobre lo que perdí, es sobre quién me convertí después de la pérdida, y me convertí en libre. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que Dios los bendiga y que nunca olviden, su paz vale más que cualquier relación, incluso si es con tu propia sangre. Hasta la próxima historia, mis queridos amigos. Los quiere, su abuelo Roberto.